Hola, mi nombre es Gustavo Carreño y junto a mi compañera Daniela González, ambos estudiantes de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, les hablaremos sobre la construcción de viviendas tsunami resilientes en localidades del borde costero chileno. Debido a la magnitud 8.8 del terremoto y posterior tsunami que golpeó la zona centro-sur del país la madrugada del 27 de febrero del 2010 y que afectó al 75% de la población del país y destruyó 370.000 viviendas, aproximadamente el 10% de las viviendas en 6 regiones, se definió la necesidad de implementar un plan de reconstrucción eficaz destinado a las familias que resultaran damnificadas producto del terremoto y posterior tsunami. Bajo este concepto nacen las viviendas tsunami resilientes. Resiliencia se define como la capacidad que poseen los seres vivos a sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Cuando un sujeto grupo es capaz de hacerlo, se dice que tiene una resiliencia adecuada y puede sobreponerse a contratiempos o incluso resultar fortalecido por estos. Fue el Serviu quien debió asumir como entidad de gestión inmobiliaria y social, construyendo viviendas económicas para ser recuperadas tras el paso del agua y reduciendo así los daños y el riesgo de colapso en las estructuras ante un evento de inundación. En la región del Maule y Biobío se definieron 894 viviendas definitivas bajo el programa de reconstrucción del mismo, el que ha promovido que la población siga habitando en la costa, pero en inmuebles seguros. Este tipo de viviendas posee cimientos profundos y en sus fachadas tienen elementos por donde puede circular el flujo del agua. Su diseño se asemeja a las casas tipo palafito y tienen un costo aproximado de 380 UF más un subsidio de 150 UF. Viviendas tsunami resilientes son estructuras construidas en base de albañilería reforzada o hormigón, ambos materiales muy resistentes al impacto del agua. La estructuración en planta de los elementos se ajusta a las condiciones del lugar, ya que no es lo mismo considerar el impacto por el costado de la casa que el impacto frontal. El criterio básico empleado es disponer la menor cantidad de elementos posible, es decir, de los muros en sentido perpendicular al flujo del agua, disminuyendo así las fuerzas que el agua ejerce sobre la estructura. Es decir, a menor oposición al flujo de agua, menor es la resistencia y por lo tanto menor es la fuerza. La estructuración también debe responder al criterio sísmico, por lo que la vivienda también es verificada para los esfuerzos derivados de un eventual sismo, lo que no implica que la casa resiste un tsunami y un terremoto al mismo tiempo, pero sí es capaz de resistir un tsunami después de un terremoto. La intención de hacer la casa con un primer piso no habitable, tipo palafito, es precisamente que los espacios habitables, tales como la cocina dormitorio, se ubiquen por sobre la profundidad de inundación, de tal manera de reducir al máximo posible los efectos del tsunami en la casa misma. Dentro de las fundaciones o cimientos de la casa, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo llevó adelante una normativa que establece requisitos mínimos de diseño estructural, complementario al exigido por otras normas, aplicables solo a edificaciones que se construyen en territorios que se encuentren en áreas de riesgo de inundación. Esta es la norma técnica MIMBU 007, diseño estructural para edificaciones en áreas de riesgo de inundación por tsunami, en la cual se indica que las fundaciones deben tener como profundidad un 80% de la altura de la hora esperada para esa localidad. Así, por ejemplo, en Dichato debe tener una profundidad de 1,6 metros, pues allí se proyectan olas de 2 metros. Por otro lado, las viviendas existentes antes del terremoto y posterior tsunami, más de la mitad de la superficie de ellas poseía elementos colapsables, como por ejemplo la localización de amplias ventanas con más de 2 metros de alto que permitirían el paso del flujo y destruiría todo en su interior. Dentro de las viviendas construidas en localidades del borde costero chileno, encontramos las que se construyeron en Caleta del Medio y Vegas de Coliumo, comuna de Tomé, región del Biobío. Estas viviendas construidas en sitio propio están ubicadas frente a la caleta de pescadores y su diseño se asemeja a las casas tipo palafito para resistir así la acción de posibles maremotos. Se elevan sobre una estructura de fundaciones profundas y a una altura de segundo y tercer piso para resistir la acción del mar, resguardando a las familias que los habitan. El nivel del suelo puede ser utilizado para guardar los botes, entre otras cosas. En Tumbes, comuna de Talcahuano, región del Biobío, las casas, tipo palafito, son de 3 pisos, donde el primer nivel no es habitable a diferencia del segundo y tercer nivel. En total tendrán una superficie de 66,94 metros cuadrados con 3 dormitorios, estar, comedor, cocina y baño. El primer nivel puede ser usado como bodega para la actividad pesquera, como estacionamiento o para la implementación de estacionamientos comerciales gastronómicos. Sin embargo, pese a que la normativa para el diseño de viviendas tsunami resilientes en zonas propensas a inundación no ha sido implementada de manera obligatoria, el porcentaje construido de estas en los últimos años ha aumentado considerablemente.
En nuestro país, los programas de recuperación de vivienda han contribuido a que la gran mayoría de las víctimas del 27 de febrero hayan podido reiniciar sus vidas en plazo razonable. Si bien en un comienzo surgieron diversas opiniones para que la reconstrucción de estos lugares se enmarcara en la relocalización hacia zonas más altas y protegidas, la postura adoptada se centró en lo contrario. La relación entre el mar y las comunidades costeras es cultura, historia y economía, y no es posible romperla e imponer una decisión descentralizada. De esta forma, los procesos de reconstrucción en las localidades afectadas se enfocaron en forma de convivir de manera responsable con la naturaleza que cobija y sustenta, pero que a la vez amenaza. Se respetó el arraigo territorial de los habitantes y se planteó una convivencia segura y responsable para la población, considerando los riesgos naturales existentes. Es por ello que una vez implementado este tipo de vivienda, se identificaron los sitios seguros y las vías de evacuación adecuadas. Solo falta mejorar la educación de la comunidad para que conozcan los riesgos y puedan responder oportunamente ante un evento similar. La suma de todas estas acciones contribuyen a reforzar la resiliencia presente en nuestra comunidad, de manera de que la experiencia de recuperación post-27 de febrero no se limite solo a la reconstrucción y recuperación de los bienes afectados, sino que además contribuye a generar una política de prevención para que en el futuro no tengamos que lamentar las mismas pérdidas.